Queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más aquí, reunidos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle la bienvenida a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y hoy día vamos a estar tocando un tema muy precioso durante varias semanas, porque es muy importante y va ligado a todo lo que hemos estado enseñando anteriormente, que es el tema de la iglesia. Así que prepárese ahí siempre con sus apuntes, con sus notas, porque vamos a dar bastante información para ir resolviendo inquietudes que siempre se presentan, ¿no?, en el transcurso de la vida de muchas personas, y queremos a la luz de la palabra darle respuesta, ¿no?, a todas sus preguntas e inquietudes que tengan. Queremos de aquí también saludar al pastor Gustavo, que se encuentra en Cusco. Pastor Gustavo, buenas noches. Queremos que pueda usted saludar a la iglesia y también, ¿no?, dirigirnos en una palabra de oración. Muy buenas noches con todos los hermanos. Qué bueno es estar aquí una vez más. En primer lugar, dándole gracias a Dios, que nuevas son sus misericordias cada mañana, y disfrutando de esta gracia en la cual estamos, gracias a Jesucristo. Y vamos a compartir un tema muy importante. Esperamos que el Señor nos guíe. ¿Y qué tal si oramos para empezar en esta noche? Amado Padre Celestial, queremos agradecerte en primer lugar por Jesucristo, tu único Hijo, a quien tú enviaste a este mundo para salvarnos, para redimirnos, para libertarnos. Gracias te damos, querido Dios. Gracias por tus promesas de estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y en esta noche bendecimos a cada persona que se conecta. Y también oramos a ti, Señor, para que tú nos des de tu gracia y de tu sabiduría, y que nos ayudes a entender y comprender estos puntos tan importantes. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a dar inicio a este estudio abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 16. El Evangelio según San Mateo capítulo 16. ¿Lo tienen ahí? Mateo capítulo 16. Voy a dar lectura del verso 16 al verso 18. Dice la palabra de Dios: y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? El verso 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Qué preciosa palabra que encontramos aquí en este pasaje. Y aquí vemos la primera mención, ¿no?, de la palabra iglesia. Jesús, ¿no?, dando una palabra profética, ¿no?, a lo que iba a ocurrir, ¿no?, más adelante. Y es justamente el tema que queremos tratar ahora, porque para Jesús fue muy importante, y a través de todos los años, de todos los siglos, hemos aprendido y hemos escuchado mucho acerca de este nombre de la iglesia. Pero la pregunta es que nosotros queremos ir absorbiéndolo a través del estudio de la palabra de Dios. Es qué cosa es la iglesia, ¿no? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su propósito? Preguntas, ¿es importante ir a la iglesia?
¿Cuál es la iglesia correcta? ¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas? ¿Qué dice, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Acerca del gobierno de la iglesia? Hay una diferencia entre lo que es una iglesia universal, lo que es una iglesia local. ¿Qué iglesia deberíamos buscar? Es importante pertenecer, ¿no? a una iglesia, etcétera, etcétera. Preguntas como una persona tiene que asistir a la iglesia para ir al cielo. Entonces, todas estas inquietudes vamos a irlo absorbiendo, ¿no? En el transcurso de del estudio, ¿no? de la palabra. Entonces, queremos que usted pueda ir aprendiendo y conociendo, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, no lo que el hombre pueda estar compartiendo, no lo que pueda estar diciendo, sino lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Gracias al Señor que tenemos aquí su palabra y que podemos por medio de ella, ¿no? Encontrar estas preciosas verdades y dar respuesta, ¿no? A todas nuestras inquietudes, y para que nosotros tengamos, ¿no? una percepción correcta, ¿no? A la luz de la palabra de Dios, de su significado y de su importancia, ¿no? Y cómo tú también y yo cumplimos, ¿no? Un papel muy importante, ¿no? Dentro de los propósitos y los planes del Señor. En estos momentos yo quiero dar el pase al pastor Gustavo para que él pueda en estos momentos dar también una introducción al tema, ¿no? de la iglesia. Pastor Gustavo. Gracias, Pastor Oscar. Qué bueno es saber de que el Señor es quien edifica su iglesia. Y Dios no ha terminado de edificar su iglesia. Específicamente el versículo número 18 que has leído dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor aún está edificando su iglesia. No ha terminado de edificarla. Recuerda que esta edificación de la iglesia es fundamentada en la obra maravillosa de Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular del edificio. Es la piedra de la cual se fundamenta la iglesia. Cristo es la roca sobre la cual la iglesia está afirmada y sobre la cual el Señor la está edificando. Recuerda que la palabra edificar habla de ir construyendo lentamente, poco a poco. Y es lo que Dios está haciendo. Y Pablo lo decía en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, querida iglesia del Señor, estamos en buenas manos. El Señor está edificándonos. El Señor está haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas. Y el Señor no empieza algo y lo termina. No, 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 no. El Señor, cuando empieza algo, Él siempre termina lo que comienza. Así que tú y yo estamos en las manos de Dios, y Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a hacer a un lado, por decirlo así. Recuerda que su promesa para la iglesia, cuando ésta fue llamada a evangelizar el mundo, fue: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que el Señor está edificando su iglesia. Entonces, esa palabra iglesia aquí tiene que ver con... Siempre hablamos, cuando estudiamos la palabra iglesia, sobre una palabra griega que comúnmente se dice que es eclesía, ¿no? Y eclesía tiene realmente una connotación
griega, por eso es que la raíz de la palabra eclesía es griega. Y esta tiene que ver con asamblea, con una reunión o asamblea de personas. Y esta palabra eclesía se refiere específicamente a una costumbre de los griegos y griegos más clásicos, digamos así, antes del nacimiento de Jesucristo. Esto se habla más o menos de unos 5 del siglo V antes de Cristo, ¿no? Antes que él viniera, y hacía una referencia a asamblea de ciudadanos de una ciudad y que era convocada por un heraldo normalmente. Y siempre estas reuniones se trataban específicamente de ver cuestiones administrativas. Los judíos, mejor dicho, los griegos, se reunían más o menos, es el caso de Atenas en Grecia, donde se reunían 40 veces al año los griegos para tener esa asamblea o esa reunión, o la palabra eclesía. Así que esa es la palabra que nosotros vemos que se usa mucho en el Nuevo Testamento, sobre todo. En muchos casos, el Pedro y el apóstol Pablo lo van a mencionar, pero entonces esta palabra realmente era usada mucho por Eurípedes, por Platón, por Heródoto y muchos otros griegos que usaban realmente esta palabra para convocar a asamblea y poder reunirse. Entonces, era una palabra conocida en el mundo griego, ¿no? Y la iglesia toma esta palabra, pero a mí me causa curiosidad de que en este pasaje que nosotros vemos de Mateo 16, versículo 18, hay una palabra que siempre me llamó la atención y que creo que es la que más encaja a lo que es la iglesia del Señor, y es kuriakos. Esta palabra griega kuriakos, ¿saben lo que significa? Que pertenece al Señor. Es una palabra que no se usa mucho, pero ¿por qué no se usa mucho? Recuerde que esta es una palabra que se usaba para poder realmente congregar, para reunión de asambleas. Así que hay también una descripción de la palabra eclesía que dice llamados afuera, ¿no? Y esa tiene que ver más con esta traducción de kuriakos, que quiere decir que pertenece al Señor. Entonces, la iglesia no es una institución social. La iglesia no es un club, no es una agencia social, definitivamente, ¿no? La iglesia, y lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con algo poderosísimo, definitivamente, porque hablar y enseñar de la iglesia nos da identidad, nos da propósito y también marca nuestro destino. Hablar de la iglesia, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco en lo que vamos desarrollando este tema. Entonces, cuando el Señor dice en el versículo número 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es, como bien dijo el pastor Oscar, es la primera vez que encontramos esta palabra, iglesia. Entonces, si uno dice iglesia significa eclesía y eclesía significa asamblea de personas, reunión de personas, entonces está hablando
mire lo que dice específicamente. El Señor dijo, edificaré, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿de qué está hablando? De mi asamblea, de mi congregación, está hablando de mi reunión de personas redimidas por la sangre del Cordero de Dios. Está hablando de eso. Si nosotros tomamos esa palabra iglesia, ¿de qué está hablando iglesia? Habla de asambleas, habla hace referencia a reunión, a una asamblea de personas. Entonces, la iglesia que el Señor iba a edificar era gente de Él. ¿Me dejo entender? Iba a ser una reunión, mi iglesia iba a ser personas que van a seguir mi ejemplo, personas que van a creer en mí, personas que van a caminar como yo en este mundo. En otras palabras, discípulos. Entonces, eso es lo que el Señor está edificando. El Señor está edificando personas que cada día estas personas se parezcan a Él. La palabra de Dios lo dice de una forma diferente, ¿no? Cuando dice que nosotros, en 2 Corintios, ¿se acuerdan? 5:17, cuando el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia habla de que todo esto proviene de Dios, quien Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y luego dice en la Biblia, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces está hablando de personas, ¿no? Que llegará un momento en que esas personas serán parte de mi cuerpo. Son personas creyentes que han aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Amén. Y de esa iglesia el Señor está edificando gente de Él, gente de Dios. Por eso es que en el libro de los Hechos, a esta gente que creía en Jesucristo como Salvador y Señor, se les llamó ¿cómo se les denominaron? ¿Te acuerdas? Se les dijo que eran cristianos. ¿Por qué? Porque ellos caminaban como Cristo, hablaban como Cristo. Aún, ¿te acuerdas le señalaron a Pedro y le dijeron, tú has estado con él? ¿No? Lo reconocían que había estado con Jesús. Por su lenguaje. Exacto. Y por los milagros y las señales y los prodigios que ocurrían en la vida de los primeros discípulos, de los primeros creyentes. Entonces, cuando el Señor dice, y sobre esta roca, que es Él, edificaré mi iglesia, está hablando definitivamente de que el Señor iba a edificar, levantar, construir una reunión, una asamblea, multitud de creyentes. Entonces, ¿por qué el Señor habrá puesto esa palabra en mi iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo edificaré? A ver, busquemos otra palabra. La congregación, la asamblea. Entonces, es que eso es iglesia. Porque esto de acá pareciese como que se acostumbraba mucho. Ahora, date cuenta de que los judíos se congregaban. Y ellos
realmente que Jesús tomó esta palabra griega para señalar que él edificaría no una asamblea como los judíos tenían, En el Antiguo sino Testamento, ¿no? una asamblea totalmente diferente. Y esto lo vamos a ver porque necesitamos entender cuál es cómo podemos entender mejor la iglesia viendo un poco el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento da un poco de luz con respecto a lo que es la iglesia en este momento. Por eso que si tú tienes algo más para aportar, sí, me gustaría hablar, hacer una diferencia entre lo que sucedía en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, sí, pastor. Estamos justamente en la misma ilación, solamente como para referencia a los hermanos para que vayan ahí anotando, ¿no? Esta palabra eclesía que el pastor Gustavo mencionó que es una palabra griega que significa, ¿no? Un grupo o cuerpo de personas llamado afuera aparte, ¿no? Que es algo especial. Se habla 115 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Que fue escrito en el idioma griego. Y esta palabra está traducida, aquí los hermanos están viendo en pantalla, ¿no? Esta descripción. Es traducida 109 veces por la palabra iglesia y 3 veces congregación y 1 vez concurrencia y 2 veces asamblea, ¿no? Entonces, y este nombre comenzó a tomar pues no ya preeminencia, ¿no? Entre los cristianos, fue adoptado por los cristianos y ya lo definieron, ¿no? Con ya un significado especial, ¿no? Para aquellos que eran los seguidores de Cristo, ¿no? Se hizo tan popular que se identificaron con esta palabra en relación a Jesucristo, ¿no? Entonces, yendo justamente, Pastor Gustavo, a lo que usted está mencionando, ¿no? Ahí en el Antiguo Testamento, la palabra, bueno, hebrea, ¿no? Que se usaba para esta palabra era Kaal, ¿no? Que era que es el significado que se le dio, ¿no? A esta palabra, que tenía casi la misma connotación, ¿no? Y una primera referencia que encontramos en esa palabra Kaal se encuentra en Levítico 4:13 y de ahí ya yo le doy el pase, Pastor Gustavo, para que pueda continuar, ¿no? En cuanto a la mención ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, esa palabra Kaal, usted puede acompañarnos ahí en Levíticos, en el capítulo 4, verso 13, dice la palabra: si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en estas cosas que no han de hacer y fueran culpables. Entonces ahí la primera parte, cuando está hablando del pueblo de Israel, dice: si toda la congregación de Israel hubiera errado. Esa palabra congregación es la palabra Kaal, que tiene que ver justamente, ¿no? Con una asamblea, con una reunión. No sé si, Pastor Gustavo, usted tiene, entonces, para continuar con el tema, ¿no? Sí. Acerca de esta palabra, ¿no? Ok, entonces, lo importante aquí es que entendamos, es que, otra vez, la palabra eclesía, ya esta era una palabra griega que usaban los griegos antes que Jesucristo naciera, antes que Jesucristo viniera a este mundo, para hacer sus reuniones, para hacer sus asambleas personales, de tal manera de que ellos convocaban
específicamente eran reuniones administrativas. Ya he mencionado de que tenían reuniones, hacían su eclesía 40 veces al año, ¿no? Los griegos. Y el Señor toma esta palabra. Pero es interesante que en este texto de Mateo 16, él dice, y yo edificaré mi iglesia. Entonces, esta iglesia es eclesía, pero no es griega, no es judía, no es romana, ¿no? Esta iglesia es una iglesia de Jesucristo, ¿no? Porque él dice, edificaré mi iglesia. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es importante. Ahora, es cierto lo que mencionas, lo que tú estás diciendo. En el Antiguo Testamento se habla mucho sobre congregar. Pero ¿en qué momento congregan? Miren, quiero que entendamos algo importante, porque en el Antiguo Testamento, Dios no escoge. En el Antiguo Testamento, Dios no escoge y no adopta como propia a una nación existente. ¿Qué hace el Señor? Sino que el Señor crea un pueblo para sí y escoge a Abraham. Ahí empieza esta maravillosa obra de amor en el Antiguo Testamento con Abraham. Él no escoge otra nación y la llama para sí, sino que él escoge en el Antiguo Testamento y no adopta como propia a una nación que ya existía, todas eran paganas, sino que él se hace para sí mismo una nación, un pueblo. ¿Estamos ahí? Entonces él se crea un pueblo para él. Es la misma palabra que Jesús está diciendo. Mira lo que dice Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Está hablando de que él empieza realmente a ser un pueblo, a hacerse un pueblo, a hacerse personas que creyeran en él. Y eso lo denomina él iglesia, eclesía. En el Antiguo Testamento, entonces, para poder entenderlo, él se crea un pueblo para él y es con Abraham. Todos sabemos la historia de Abraham y la promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, y de Jacob le cambió el nombre a Israel, y Israel tuvo dos naciones después. Entonces, es interesante que la asamblea o la congregación se establece bajo un pacto abránico. Uh-huh. Bajo el pacto de Abraham, de que el Señor lo iba a bendecir, que todas las naciones, todas las familias de la tierra serían benditas. Ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Sí? Es muy importante esto. Entonces Dios se hace de un pueblo. Este pueblo definitivamente crece cuando el pueblo del Señor, ya con José en Egipto, más o menos se calcula que eran como algo de 80, 90 personas. Uh-huh. Solamente la familia de Jacob. Uh-huh. Pero cuando ellos se quedan en Egipto, se esclavizan, los egipcios se esclavizan, y cuando ellos se quedan allí, se quedan más o menos 400 años. Uh-huh. Aproximadamente. Y ya Dios usa a Moisés, uh-huh. Y Dios usa a Moisés para libertar uh-huh. al pueblo de Israel. Y la historia, bueno, dice que más o menos eran como cerca de 2 millones de personas. Uh-huh. Uh-huh. Yo pregunto, ¿era
una congregación numerosa, ¿no? Ujú. Pero Sí. esa congregación empezó con una promesa, Ujú. porque Dios se hizo para sí un pueblo propio Ujú. y, y ellos empezaron a congregar después que salieron de Egipto, ¿te acuerdas? Ujú. Ellos salieron de Egipto y empezaron a congregar. Había una asamblea. Ahí lo vemos. Por ejemplo, Éxodo. Mira, quiero llevarte a Éxodo, a llevarles a los hermanos a Éxodo capítulo número 15. En el versículo número 13. 15:13. Ah, dice, lo oirán los pueblos y Perdón, temblarán. perdón. 15:13. Éxodo 15, Sí, Éxodo 15, sí. verso número 13. 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Wow. Ujú. Mira lo que dice. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste Ujú. y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Este es el canto de María, Ujú. la hermana de Moisés, Ujú. después que el Señor los libertó de la persecución de los egipcios en el Mar Rojo. Ujú. Entonces el Señor los libertó Amén. y condujiste a este pueblo que redimiste. Ujú. El Señor se redimió un pueblo para él. Mira lo que dice el verso número 16. Caiga sobre ellos temblor y espanto y la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Ujú. Ujú. Cuando entonces el Señor realmente se edificó en el Antiguo Testamento, se hizo de un pueblo. La idea y el anhelo de Dios es que este pueblo sea santo para Él, que sea Ujú. fiel para Él. Ujú. Esa Ujú. era la idea, que ellos entraran a la tierra prometida y Ujú. disfrutaran de todo lo que realmente el Señor tenía para ellos. Amén. Entonces, nosotros vemos en muchos pasajes de la palabra de Dios, ¿no? Cómo realmente el Señor se hizo de este pueblo. Deuteronomio, por ejemplo, 32:10. Deuteronomio 32:10. Ah, lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Uh-huh. Entonces, ¿de quién está hablando? Está Ujú. hablando de De- Israel, Así es, así pero es. Israel no era una nación. ¿Quién era Israel? Ujú. Israel era un hombre, Así es. era un hombre con sus 12 hijos. Así es. Pero el Señor hizo de esta promesa de un hombre llamado Abraham, con su hijo Isaac y con su nieto Jacob, una nación. Mm. Y se hizo un pueblo propio para él. Entonces de ahí conocemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Ujú. Si nosotros pasamos esta palabra
iglesia al Antiguo Testamento, nosotros vamos a darnos cuenta de que el Señor se hizo de una iglesia, de una asamblea, de una congregación de personas, de una familia, para hacerse un pueblo para Él. Amén. Entonces, es el pueblo de Dios. Podríamos decir, entonces, que en el Nuevo Testamento, es interesante que en el Nuevo Testamento, el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Así es. Y el apóstol... Sí, dime. Para completar justamente la idea que estás compartiendo, ¿no? Ahí en el Antiguo Testamento, para que los hermanos puedan anotar ahí, dice en Deuteronomio, en el capítulo 7, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Así es. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aleluya. Amén. Entonces, ahí vemos justamente, ¿no? el propósito de Dios, ¿no? De escoger, ¿no? A esta nación, ¿no? Para hacerse de un pueblo, ¿no? Un pueblo santo, amén, un pueblo especial. Aleluya. Sí, y como dice, celoso de buenas obras. Amén, ¿no? amén. Porque eso es lo que realmente tenía el Señor pensado, planeado. Pero sabemos que el pueblo de Israel falló, ¿no? Erró realmente. Entonces, en muchos pasajes bíblicos, nosotros podemos encontrar en muchos pasajes del Antiguo Testamento que ellos se reunían y tenían asambleas. Moisés llama a congregar, a reunirse, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos viendo. Entonces, uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene que ver mucho. Porque el Señor dice, yo edificaré mi iglesia, mi pueblo. Y es interesante de que la iglesia, esa palabra iglesia entonces, tiene que ver con lo que el Señor dice. Miren lo que dice ahí por ejemplo, el apóstol Pablo lo menciona bien en Efesios, por ejemplo, en el capítulo número 3. Primero leamos Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Y sometió del 21 o del 22. 21. Ok. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Y el 3 me dijiste. No. Claro, capítulo 3, verso número 10. Dice la palabra, y para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Amén. Entonces, cuando dice, y lo sometió todas las cosas, y se lo dio a la iglesia,
¿de quién estamos hablando? Ujú. Estamos hablando de creyentes. Estamos hablando que la iglesia del Señor Jesucristo son todos los redimidos por la sangre del Cordero. Amén. La iglesia del Señor son todas las personas que Él ha escogido, que Él ha llamado. Así como como Dios llamó a Abraham para hacer de sí un pueblo propio, una nación santa para Él, igual Jesucristo toma en el Nuevo Testamento, Él toma esa palabra de los griegos para decir, yo edificaré mi iglesia. Pastor, yo edificaré mi pueblo. Dime. Para corroborar acerca de quienes pertenecen a la iglesia, hablando, ¿no?, del cuerpo de Cristo, en 1 Corintios, en el capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12, dice en el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿no?, hablando de la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces ahí vemos, ¿no?, a través de la escritura, que la palabra bautismo, como sabemos, significa no sumergir, significa introducir, ¿no? Entonces la obra del Espíritu Santo, cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, hace de que Él nos introduce al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? La iglesia que el Señor ha establecido, como hemos leído ahí en Mateo, y edificaré mi iglesia. Pero ¿quiénes son los que pertenecen a esa iglesia? Dice que ahí no hay nacionalidades, no hay condiciones sociales, no hay edades, o sea, a todos aquellos que han aceptado a Jesús como nuestro Salvador, entonces ya formamos parte, ¿no?, de esa iglesia, ¿no?, en la cual pertenecemos a Jesucristo. Continúe, pastor. Amén. Sí, lo que tú dices lo podemos también encontrar en segunda de Tesalonicenses, ¿no? En el capítulo número 2, verso 13. En segunda, ¿no? Segunda de Tesalonicenses. Sí. Capítulo 2, verso 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Amén. Ahora es interesante que aquí está hablando específicamente a los gentiles, ¿no? Porque es interesante de que Jesucristo llama realmente él dice, voy a edificar mi iglesia, ¿no? Y hablando de los creyentes, de las personas que iban a creer en su nombre. Y eso es justamente la iglesia que él empieza a edificar. Por eso es que él dio un mandato a sus discípulos, que eran como cerca de 120 personas después que él había resucitado. ¿Cuál fue su mandato? En Mateo 28. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿no?, a todas las naciones. Discípulos. Así es. ¿No? Entonces, la iglesia es la suma de todos los creyentes que están en todo el mundo aceptándole a Él como Salvador y Señor, no solamente de este tiempo, sino también de todos los tiempos, desde que el Evangelio ha empezado a ser predicado. La iglesia del Señor,
o la iglesia de Dios, como el apóstol Pablo lo llama. Es interesante que Pablo habla sobre eso, la iglesia de Dios, ¿no? La iglesia de Dios son personas que han entregado su vida a Cristo y son gente Amén. de Dios por eso. Amén. Entonces, Pastor Gustavo, cuando vemos ahí, ¿no?, en este pasaje que hemos dado, ¿no?, como introducción, cuando el Señor Jesús dice, edificaré mi iglesia, entonces nos estáis hablando de que Cristo es el fundador, ¿no?, y fundamento, ¿no?, Así es. único de la iglesia, ¿no? Entonces, y esto obviamente vemos con claridad en varios pasajes de la Biblia, por ejemplo en 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice, el cual es Jesucristo. Entonces, esto es muy importante. La iglesia que Dios ha establecido, que la iglesia del Señor, está establecido sobre sus principios, sobre sus parámetros. No podemos nosotros, como cristianos, apartarnos de ese fundamento de la cual es el Señor Jesucristo. Por eso que Pablo ahí en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 20, ¿no?, entendiendo este principio, ¿no?, fundamental, él decía en el capítulo 2, verso 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aún los apóstoles, en cuanto a las enseñanzas, la base de su enseñanza era Jesucristo, porque Él es el que murió por la iglesia, ¿no? Por eso es que edificaré mi iglesia, ¿no? Está hablando de pertenencia. Algo parecido también, así como Pablo habló a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pedro también en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 6 y 7, dice, por lo cual también, a 1 Pedro, capítulo 2, 6 y 7, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el creyente en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, ¿no?, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y que hablando, ¿no?, de Jesucristo. Entonces, qué precioso, ¿no?, poder saber y entender que entonces que la iglesia no le pertenece a ningún ser humano, ¿no?, ni a un líder, ¿no?, sino que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo, ¿no?, porque Él es el que la instauró, ¿no?, Él es la que prácticamente, como dicen, ¿no?, la fundó, ¿no? Y es una iglesia donde, como hemos visto, es una congregación, ¿no?, de diferentes nacionalidades, ¿no?, de todos los tiempos, ¿no?, desde que se fundó, ¿no?, la iglesia en el primer siglo, ¿no? Sí, para añadir algo más ahí mismo de 1 de Pedro, capítulo número 2, ¿no?, cuando habla sobre la edificación de los creyentes o de la iglesia, que es la asamblea de creyentes en este caso, porque ya esa palabra iglesia o la palabra eclesía ya como se instituye en la vida del cuerpo de los cristianos, ¿no? Se instituye porque ya Pedro lo usa, Pablo empieza a usarlo muchas veces diciendo a la iglesia que está en tal lugar, en tal ciudad, a la iglesia que está en tal distrito, en tal provincia, a la iglesia que está en la casa, incluso habla sobre eso. Pero cuando entonces ya en el Nuevo Testamento, cuando vemos la palabra iglesia, habla a los creyentes en Jesucristo, aquellas personas que han sido lavadas por la sangre del Cordero. Y en 1 de Pedro 2:9, mira lo que dice. Mas vosotros sois
linaje escogido, porque es la continuación de lo que tú has estado leyendo versículos antes, ¿no? Mas vosotros, hablando de la iglesia, de los creyentes, de las personas que habían aceptado a Jesucristo, habla eso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Esa es la iglesia que el Señor está edificando. Entonces, cuando el Señor dice, yo edificaré mi iglesia, sí. Dime. En el verso 10 también léalo, por favor. Ok, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bendición, ¿no? Esto es tremendo porque eso es la iglesia del Señor. Quiero que entendamos eso, esa es la iglesia del Señor. Cristianos que son escogidos por Dios para salvación. Mira lo que dice la Biblia. Ustedes son esto. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió. Es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Así es. Recordemos que todo el Antiguo Testamento es figura de lo que iba a suceder ahora. Es figura. Entonces, mira, Dios escogió un pueblo de Israel. Se relaciona mucho con el pasaje que leímos anteriormente. Es interesante de que este pueblo de Israel eran judíos y tenían la ley de Dios, pero Dios dijo, a lo suyo vino, ¿no? Juan 1:11. Jesús Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y luego dice, vas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí incluye a los gentiles. Así que la iglesia tiene que ver con judíos, con gentiles, tiene que ver con un solo pueblo en Jesucristo. La iglesia es una. No hay 2, 3, 4, 5 iglesias. La iglesia del Señor es una, así como su cuerpo es uno. Lamentablemente, muchas veces nosotros vemos en estos tiempos, y ya luego lo vamos a poder hablar con más detenimiento, pero la iglesia no es un local, la iglesia no es un templo, la iglesia son personas redimidas por la sangre del Cordero de Dios. Somos la iglesia del Señor. Porque Pablo lo tenía bien presente eso. Yo solamente quiero para ir, porque ya sé que vamos a acabar, ¿no? Porque el tiempo corre, pero como perseguido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Primera de Corintios, ¿no? Lo podemos ver rápidamente. Ya. Primera de Corintios, en la salutación que tiene Pablo a los corintios. Mira lo que dice. El capítulo 1. 1 y 2. Dice, léelo, por favor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Ahora, Gloria. ponga atención al verso número 2. Dice, Aleluya. ¿no? A la iglesia de Dios. Amén. Que está en Corinto. La iglesia de Dios, ¿quiénes son la iglesia de Dios? Los santificados en Cristo Jesús. Amén. Los justificados en Cristo Jesús. Los lavados en Cristo Jesús de todos sus pecados. Los perdonados en Cristo Jesús. Los redimidos en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia de Dios son todas esas personas que han hecho de Jesucristo el Salvador y Señor de sus vidas. Aleluya. Esa es la iglesia. La iglesia es una. Y la iglesia tiene un propósito: manifestar la gloria de Dios en este mundo. Amén. Gloria al Señor. Y eso lo vamos a ver después. Sí. Pero específicamente la iglesia, eclesía, no solamente ya deja de ser una palabra simplemente griega que significa asamblea, sino que esa palabra iglesia en Cristo Jesús tiene una connotación mucho más importante, más amplia y poderosa también. Amén, así es. ¿No? Así es, amén. Amén, Pastor Gustavo. Como el pastor lo está mencionando, este es el principio, es la introducción a este tema. Vamos a estar durante todas estas semanas los jueves a las 8 de la noche. Vamos a estar estudiando este tema. Es un tema muy amplio, pero muy importante, porque ahí se deriva, ¿no?, el todo casi, ¿no?, de nuestro actuar en la obra de Dios. Así que vamos a aprender mucho. Lo más importante y lo que hemos rescatado hoy, de que Jesucristo es el fundador de la iglesia. Él está edificando su iglesia. Entonces, esa iglesia tiene que ser guiada, tiene que ser fundamentada, ¿no?, en todas las enseñanzas del Señor Jesús, en todo lo que la palabra de Dios dice, en todos sus mandamientos. O sea, no podemos nosotros salirnos de esos principios que ya estamos viendo establecidos en la palabra de Dios. Entonces, la iglesia tiene que ser gobernada, dirigida por los parámetros que ya Dios ha establecido en su palabra. La iglesia no es una institución secular, no es un organismo que se rige por leyes naturales, por organizaciones, por estatutos, nada. La iglesia se basa, ¿no?, a través de la palabra de Dios, a través de la guía del Espíritu Santo de Dios, a través del fundamento de la palabra de Dios. Esos son los principios, y entonces vamos a ver muchos aspectos de todas las inquietudes, ¿no?, y preguntas que hemos hecho al inicio, que van a ir resolviéndose paulatinamente. Si usted tienes alguna inquietud, alguna pregunta, entonces tú puedes hacerla por medio de este medio. Entonces, si la podemos, con el pastor Gustavo, absorber siempre a la luz de la palabra del Señor. Amén. Así que, hermanos, qué bueno que nos hayan acompañado en esta noche. Hacerles recordar que este domingo tenemos el culto, ¿no?, en la iglesia, ya físicamente en la iglesia, solamente los domingos a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana, entonces tenemos nuestro culto, ¿no?, en vivo, ahí en vivo, ¿no? Siempre vamos a estar pasando, ¿no?, la transmisión ahí por online. Y queremos dar las gracias también a todos nuestros hermanos que nos han acompañado ahora y a los que de repente luego van a participar. Queremos agradecerles a Dios por ser parte, ¿no?, de este estudio, y que el Señor les bendiga. Así que, pastor, sus últimas palabras de despedida, ¿no?, para la iglesia. Muy bien, hermanos queridos, recuerden algo:
Dios amó la iglesia. Aleluya. Jesucristo entregó su vida por la iglesia. El Espíritu Santo está guiando la iglesia. Amén. Y la iglesia, hasta que Cristo venga, está lista, está siendo edificada, preparada, capacitada para manifestar a Jesucristo aquí en este mundo. La función de la iglesia es esa. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Ese es el propósito de la iglesia y luego también lo vamos a ver más adelante. Amén. Pero que sean bendecidos. Que Dios les bendiga mucho. Muy bien, hermanos, entonces nos despedimos. Dios les bendiga. Le esperamos entonces la próxima semana, el día jueves a las 8 de la noche, estudiando, ¿no?, el tema de la iglesia.